Detén lo que estés haciendo, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simulacro, no es una simulación, y no es el tipo de comentario geopolítico reciclado que se evapora por la mañana. Durante los últimos meses, las agencias de inteligencia que monitorean la logística militar de Corea del Norte han detectado una serie de movimientos de carga encubiertos, convoyes ferroviarios fuertemente custodiados que se mueven hacia el oeste a través del territorio chino, envíos marítimos no marcados que transitan por corredores de Asia Central, y un patrón de actividad diplomática entre Pyongyang y Teherán tan intenso y tan deliberadamente oculto que ha activado las alertas de inteligencia de más alta clasificación en al menos 4 capitales occidentales. Las evaluaciones que ahora circulan por la comunidad de inteligencia estadounidense, si son precisas, describen lo que puede ser la transferencia de armas encubierta más significativa desde que la Unión Soviética colocó misiles nucleares en Cuba en octubre de 1962. Según estas evaluaciones, Corea del Norte ha transferido, o está en las etapas avanzadas de transferir, aproximadamente 500 sistemas de misiles balísticos intercontinentales Hwasong-18 de combustible sólido a la República Islámica de Irán, transportados en forma modular a través de una red logística de asombrosa complejidad, ensamblados en instalaciones dispersas por el territorio iraní y posicionados en silos subterráneos reforzados y configuraciones de lanzadores móviles diseñadas para sobrevivir a un primer ataque. Si algún componente de esta evaluación es preciso, y quiero dejar claro que estas son evaluaciones de inteligencia, no hechos confirmados, entonces la arquitectura estratégica de Oriente Medio no ha cambiado. Ha sido demolida y reconstruida de la noche a la mañana en algo para lo cual ninguna doctrina de defensa estadounidense o israelí existente fue diseñada para abordar. Ahora déjame ser preciso sobre de qué estamos hablando, porque las especificaciones técnicas importan y la mayoría de las personas que escuchan esto por primera vez no entenderán por qué el Hwasong-18 es diferente de cualquier otro sistema de misiles que Irán haya poseído. El Hwasong-18, designado KN-28 por la inteligencia occidental, es el misil balístico intercontinental más avanzado de Corea del Norte. Es un sistema de 3 etapas, propulsado por combustible sólido, con un alcance estimado de 15.000 kilómetros, suficiente para alcanzar cualquier punto del continente norteamericano desde un sitio de lanzamiento en Irán. El combustible sólido es la distinción crítica. El arsenal de misiles balísticos existente de Irán, la serie Shahab, el Emad, el Khorramshahr, son sistemas de combustible líquido. Los misiles de combustible líquido requieren horas de preparación antes del lanzamiento. Deben ser abastecidos en el sitio de lanzamiento, un proceso que es visible para la vigilancia satelital y que crea una ventana de vulnerabilidad durante la cual el misil puede ser destruido en el suelo por un ataque preventivo. Un misil de combustible sólido elimina esa ventana, se almacena abastecido, se transporta abastecido. Puede ser lanzado en minutos tras una orden, desde una plataforma móvil que no estaba en la misma ubicación hace 30 minutos y no estará en la misma ubicación dentro de 30 minutos. El cambio de combustible líquido a combustible sólido no es una mejora incremental, es una transformación categórica en la capacidad estratégica. La diferencia entre un arma que puede ser neutralizada antes del lanzamiento y un arma que no puede. 500 de estos sistemas. Deja que ese número se asiente en tu mente antes de continuar, porque la magnitud de lo que ese número representa requiere una comprensión deliberada. 500 misiles balísticos de combustible sólido de alcance intercontinental, cada uno capaz de llevar una carga útil de aproximadamente 1.500 kilogramos, suficiente para una cabeza explosiva convencional de alto explosivo capaz de arrasar una manzana de la ciudad, o si la carga es nuclear, suficiente para un arma que podría borrar una ciudad del mapa, a un alcance que abarca cada capital en Europa occidental y oriental, cada instalación militar estadounidense en el Medio Oriente y Asia Central, cada ciudad israelí desde Haifa hasta Eilat, y si las estimaciones de alcance superior de 15.000 kilómetros resultan precisas, la costa este de los Estados Unidos, Washington, D.C., Ciudad de Nueva York, Boston, Filadelfia, todos dentro del alcance teórico de un arma lanzada desde territorio iraní. La transferencia, si ha ocurrido como describen las evaluaciones de inteligencia, se ejecutó a lo largo de un periodo estimado de 14 meses a través de al menos 3 corredores de tránsito separados. El primer corredor atravesaba las redes ferroviarias de Asia Central, específicamente a través de rutas que transitaban por territorio kazajo y turcomano, utilizando contenedores de carga militar sellados designados como equipo industrial.
El segundo utilizaba rutas marítimas a través del Océano Índico, con transferencias que ocurrían en el mar entre buques navales norcoreanos e iraníes en aguas internacionales más allá del alcance de vigilancia de los satélites en órbita. El tercero empleaba un puente aéreo utilizando aviones de carga militar que operaban bajo planes de vuelos civiles y códigos de transpondedor, aterrizando en aeródromos en el oeste de Irán durante ventanas nocturnas, cuando las brechas en la cobertura satelital hacían difícil la detección. La arquitectura logística por sí sola, la coordinación entre las instalaciones de producción militar de Corea del Norte, las autoridades de tránsito chinas que facilitaron o ignoraron deliberadamente los envíos, los operadores ferroviarios de Asia Central, las tripulaciones marítimas y los equipos de recepción iraníes, representa ya sea un fracaso de inteligencia de proporciones históricas, si la transferencia se completó sin la detección occidental, o un éxito de inteligencia de extraordinaria sensibilidad, si la detección ocurrió, pero se consideró que la interceptación sería demasiado provocativa para intentarla. Cualquiera de las interpretaciones debería preocupar profundamente a cualquiera que crea que el sistema internacional existente es capaz de prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva. Las implicaciones estratégicas de esta transferencia no son análogas a ningún evento en la era posterior a la Guerra Fría. Son análogas a exactamente un evento, y ese evento casi destruyó la civilización humana. El 16 de octubre de 1962 se le mostraron al presidente John F. Kennedy fotografías aéreas tomadas por un avión de reconocimiento U-2 sobre el oeste de Cuba. Las fotografías mostraban instalaciones de misiles balísticos de mediano alcance SS-4 soviéticos en construcción, completas con plataformas de lanzamiento, almacenamiento de combustible y fábricas de ensamblaje de misiles. Los misiles, cuando estuvieran operativos, serían capaces de alcanzar Washington, D.C. en 13 minutos. 13 minutos. Ese descubrimiento desencadenó la crisis de los misiles en Cuba. 13 días durante los cuales Estados Unidos y la Unión Soviética se acercaron más a la guerra termonuclear que en cualquier otro momento antes o después. El mundo sobrevivió, apenas, a través de una combinación de moderación, diplomacia en canales no oficiales y pura suerte. Ese paralelo no es retórico, es estructural. La crisis de los misiles en Cuba fue peligrosa no por las ojivas nucleares en sí. La Unión Soviética ya poseía miles de armas nucleares capaces de destruir Estados Unidos desde sitios de lanzamiento en su propio territorio. La crisis fue peligrosa porque los misiles en Cuba cambiaron la geometría de la disuasión de tal manera que comprimieron el tiempo de decisión por debajo del umbral del juicio humano racional. Antes de los misiles cubanos, las cabezas nucleares soviéticas lanzadas desde Siberia tardarían aproximadamente 30 minutos en llegar a los Estados Unidos. 30 minutos para que los sistemas de alerta temprana detectaran el lanzamiento. 30 minutos para que los analistas de inteligencia verificaran los datos. 30 minutos para que el presidente consultara a sus asesores, considerara opciones y tomara una decisión. 30 minutos no es mucho tiempo, pero es lo suficientemente largo para una llamada telefónica, un momento de duda, una vacilación que podría prevenir el fin de la civilización. Después de los misiles cubanos, el tiempo de vuelo de Cuba a Washington se redujo a menos de 5 minutos. 5 minutos eliminaron cada salvaguarda que requiere la toma de decisiones racional. 5 minutos significaban que el presidente recibiría la advertencia y tendría que decidir si lanzar un ataque de represalia antes de que la primera ojiva soviética siquiera detonara. No hay tiempo para la verificación, no hay tiempo para la comunicación, no hay tiempo para el tipo de deliberación deliberada, agonizante y en última instancia salvadora de vidas que Kennedy y Khrushchev lograron durante esos 13 días de crisis. Lo que hizo que la crisis de los misiles en Cuba fuera existencialmente peligrosa no fue el poder destructivo bruto de las armas, fue el colapso del tiempo de decisión, la compresión del intervalo entre la detección y el impacto a una duración más corta que el tiempo requerido para que los seres humanos piensen con claridad bajo presión existencial. Y eso es precisamente lo que la introducción de ICBM de combustible sólido en Irán logra en el actual entorno estratégico. Ahora aplica ese marco a la situación actual y traza las implicaciones con el cuidado que demandan, porque cada implicación es un dominó, y cuando el primero cae, los demás siguen en una secuencia que no se puede revertir. Si Irán posee 500 ICBM de combustible sólido capaces de alcanzar objetivos a rango intercontinental, cada componente de la arquitectura de defensa de misiles estadounidense actualmente desplegada en el Medio Oriente, cada componente,
se vuelve estratégicamente inadecuado de la noche a la mañana. Los sistemas de defensa de misiles balísticos Aegis a bordo de destructores de clase Arleigh Burke estacionados en el Golfo Pérsico pueden involucrar un número limitado de objetivos de misiles balísticos utilizando interceptores SM-3. La capacidad total de municiones de un destructor Aegis es de aproximadamente 96 celdas de lanzamiento vertical, compartidas entre municiones ofensivas y defensivas. En todos los buques equipados con Aegis, actualmente desplegados en el teatro de Medio Oriente, se estima que el número total de interceptores SM-3 disponibles en cualquier momento es de menos de 150. Los sistemas de defensa de área de alta altitud terminal, baterías THAAD, desplegados en los EAU y potencialmente en Arabia Saudita, llevan cada uno 48 interceptores. Se estima que hay de 2 a 3 baterías THAAD en el teatro. Los sistemas Patriot PAC-3, posicionados en los estados del Golfo, proporcionan defensa puntual contra amenazas de corto alcance, pero no están diseñados para la intercepción de ICBM. Si sumamos todos los interceptores defensivos en todo el teatro, SM-3, proyectiles THAAD, interceptores Arrow en Israel, el inventario total disponible se encuentra en un rango de 300 a 400 proyectiles. Contra 500 ICBM entrantes, lanzados simultáneamente desde ubicaciones dispersas que eran desconocidas hasta el momento de la ignición, las matemáticas no son simplemente desfavorables, son catastróficas. Incluso asumiendo una tasa de intercepción perfecta, que ningún sistema ha logrado jamás en condiciones de combate y que nunca se ha acercado en pruebas controladas contra salvas simultáneas, la defensa agotaría toda su munición y aún tendría entre 100 y 200 ojivas entrantes sin nada que las detenga. Las implicaciones para Israel son existenciales en el sentido literal, no retórico, de esa palabra. Toda la doctrina de seguridad nacional de Israel, desde la década de 1960, se ha construido sobre dos pilares. El primer pilar es el monopolio nuclear regional. La realidad no divulgada, pero universalmente entendida de que Israel posee entre 80 y 400 armas nucleares, lo que le da la capacidad de destruir a cualquier adversario que represente una amenaza existencial. El segundo pilar es la suposición de que los sistemas de defensa de misiles estadounidenses, combinados con la propia arquitectura de defensa en múltiples capas de Israel, cúpula de hierro, Honda de David, Arrow 2, Arrow 3, proporcionan un paraguas protector que hace que cualquier ataque estratégico a gran escala en territorio israelí sea efectivamente suicida para el atacante, porque se interceptarían suficientes ojivas entrantes para garantizar la supervivencia de la capacidad de represalia de Israel. Si Irán ahora posee 500 sistemas de entrega capaces de alcanzar cualquier punto en Israel en menos de 12 minutos, desde sitios de lanzamiento dispersos por un país del tamaño de Europa Occidental, ambos pilares se quiebran simultáneamente. El monopolio nuclear se vuelve irrelevante, porque Irán ahora posee una capacidad de entrega que, independientemente de si las ojivas son nucleares o convencionales, puede saturar las defensas israelíes más allá de su capacidad. Y el pilar de defensa de misiles colapsa porque el sistema Arrow 3, el interceptor exoatmosférico más avanzado de Israel y el único sistema en el arsenal israelí capaz de enfrentar amenazas de clase ICBM fuera de la atmósfera, tiene un inventario total estimado de entre 100 y 150 interceptores en todas las baterías desplegadas. Contra 500 misiles balísticos entrantes, lanzados en una salva coordinada desde 60 o más plataformas móviles, cuyas posiciones eran desconocidas 5 minutos antes del lanzamiento, el sistema Arrow se encargaría de los primeros 100 objetivos y luego no tendría nada más. Los 400 ojivas restantes entrarían en el espacio aéreo israelí sin oposición. Ningún primer ministro israelí, ningún general israelí, ningún planificador estratégico israelí ha enfrentado nunca esta realidad matemática. Y esta noche, si estas evaluaciones son precisas, deben hacerlo. Ahora aquí está la parte de este análisis que nadie está diciendo en voz alta, y es la parte que debería reformular fundamentalmente cómo entiendes toda esta situación. La sabiduría convencional, la evaluación que escucharás de cada grupo de expertos en Washington y de cada consejo editorial en la prensa occidental, es que esta transferencia de armas, si es real, representa una escalada catastrófica que hace que la guerra sea más probable, hace que la región sea más peligrosa y hace que el mundo sea un lugar más inestable. Esa evaluación es incorrecta. No solo es incompleta, está al revés. Y aquí está el porqué. La configuración más peligrosa en la historia estratégica
Es aquella en la que un lado cree que puede atacar al otro con impunidad, donde el cálculo de costo-beneficio de un primer ataque parece favorable porque el adversario carece de la capacidad para retaliar de una manera que imponga costos inaceptables. Esa configuración es la que existía en el Medio Oriente antes de esta transferencia. Israel poseía armas nucleares, Irán no. Israel poseía la capacidad de atacar la infraestructura nuclear de Irán con relativa impunidad. Las opciones de represalia de Irán, aunque dolorosas, estaban limitadas a misiles convencionales y ataques por poder que, aunque destructivos, no representaban una amenaza existencial para el Estado israelí. Esa asimetría no produjo estabilidad, produjo la constante tentación de la acción preventiva, un debate continuo dentro del establecimiento de seguridad israelí sobre si atacar el programa nuclear de Irán antes de que cruzara un umbral que hiciera que tal ataque fuera demasiado costoso. Si Irán ahora posee 500 ICBM con el alcance y la capacidad de carga para devastar cualquier objetivo en el Medio Oriente, esa tentación se evapora. No porque Irán se vuelva benigno, sino porque el costo de atacar a Irán se vuelve tan catastróficamente alto que ningún tomador de decisiones racional lo autorizaría. Este no es un concepto nuevo. Esta es la base de la teoría de la disuasión. La idea de que la paz entre adversarios armados con armas nucleares se mantiene no por buena voluntad, sino por la certeza de la destrucción mutua. La Guerra Fría duró 44 años sin una confrontación militar directa entre las superpotencias. No porque los estadounidenses y los soviéticos se gustaran, porque ambas partes entendieron que cualquier ataque desencadenaría una respuesta de represalia tan devastadora que la victoria sería indistinguible de la derrota. Así es como se ve la disuasión. Es fea, es aterradora, es moralmente repugnante y ha prevenido más guerras que todos los tratados de paz en la historia combinados. La transferencia de 500 ICBM a Irán, si ha ocurrido, puede haber creado, paradójicamente, contraintuitivamente, y de una manera que ofenderá profundamente a quienes ven el mundo a través de una lente moral en lugar de una estructural, las condiciones para un Medio Oriente más estable. No un Medio Oriente más seguro, no un Medio Oriente más justo, una más estable. Porque la estabilidad, en la teoría estratégica, no es la ausencia de armas. Es la presencia de consecuencias tan severas que ningún actor racional está dispuesto a ponerlas a prueba. Déjame ser claro sobre lo que esto significa en términos concretos, verificables y comprobables, porque la abstracción es el enemigo de la comprensión, y esta noche no es una noche para abstracciones. Predicción 1. Si esta transferencia es confirmada por múltiples fuentes de inteligencia independientes, la probabilidad de un ataque preventivo israelí contra instalaciones nucleares iraníes cae de manera significativa, donde ha estado durante más de una década, impulsando ciclos interminables de provocación y casi guerra, a prácticamente cero. El cálculo de riesgo-recompensa que ha dominado el debate interno dentro del establecimiento de seguridad israelí durante 15 años, la agonizante pregunta de si el costo de permitir que Irán logre plena capacidad nuclear supera el costo de un ataque preventivo que podría retrasar esa capacidad por algunos años. Ese cálculo se invierte de la noche a la mañana y completamente. El costo de atacar primero a un país que posee 500 ICBM de combustible sólido, capaces de alcanzar Tel Aviv en 11 minutos, no es un dolor de cabeza diplomático. No es un conflicto regional. No es un escenario que se pueda gestionar o contener. Es aniquilación nacional. Ningún primer ministro israelí, independientemente de la ideología, independientemente de la política de coalición, independientemente del coraje personal, autorizará esa apuesta. La era de la acción preventiva israelí contra los programas estratégicos de Irán ha terminado. No se ha pausado. Ha terminado. Predicción 2. Los Estados Unidos se verán obligados a reestructurar fundamental y permanentemente toda su postura de fuerza militar en el Medio Oriente en un plazo de 12 a 18 meses. La configuración actual, grupos de ataque de portaaviones operando rutinariamente dentro del alcance de misiles iraníes en el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo, importantes bases aéreas en Qatar, Bahrein, Kuwait y los EAUs posicionadas al alcance de sistemas iraníes de mediano alcance, un estimado de 35.000 militares estadounidenses distribuidos por la región que sirven simultáneamente como fuerza disuasoria y como trampa. Toda esta configuración fue diseñada para un entorno de amenaza en el que la capacidad de ataque estratégico de Irán era limitada en alcance, lenta para movilizarse debido a la tecnología de combustible líquido y vulnerable a la destrucción preventiva,
debido a los lugares de lanzamiento fijos conocidos. Cada una de esas suposiciones ha sido invalidada. Las fuerzas estadounidenses distribuidas en las bases de los estados del Golfo ya no son disuasorias. Son objetivos. Su destrucción en un ataque de represalia, tras cualquier acción estadounidense o israelí contra Irán, produciría miles de bajas estadounidenses y obligaría a los Estados Unidos a entrar en una guerra a gran escala que el público estadounidense no desea, que el ejército estadounidense no puede sostener logísticamente durante un periodo de varios años, y que el sistema político estadounidense no puede sobrevivir electoralmente. El reposicionamiento de las fuerzas estadounidenses fuera del alcance de los ICBM iraníes, un proceso que, según datos de seguimiento naval, ya ha comenzado, se acelerará dramáticamente cuando las evaluaciones de inteligencia descritas en este análisis sean presentadas a los líderes del Congreso. Predicción 3. El régimen global de no proliferación, el sistema interconectado de tratados, protocolos de inspección, marcos de sanciones, mecanismos de presión diplomática y garantías de seguridad diseñados para prevenir la propagación horizontal de sistemas de entrega capaces de armas nucleares. Ha terminado como una restricción funcional sobre el comportamiento estatal. No debilitado, no desafiado, terminado. La transferencia de 500 ICBM de un Estado soberano a otro, a través de fronteras internacionales, por territorios de terceros, en directa desafiante a cada resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cada acuerdo de control de armas y cada norma de no proliferación que la comunidad internacional ha construido en los últimos 50 años, demuestra de manera concluyente e irreversible que los mecanismos de aplicación del sistema de no proliferación son inadecuados para prevenir que actores estatales decididos compartan sus tecnologías militares más peligrosas cuando perciben un interés estratégico en hacerlo. Si Corea del Norte puede fabricar, transportar y entregar 500 misiles balísticos intercontinentales a Irán sin ser interceptada ni enfrentar consecuencias, entonces cada país en la Tierra que desee una capacidad de ataque estratégico de largo alcance ahora tiene un proveedor, una lista de precios y una plantilla logística. La cascada de proliferación de la que los académicos del control de armamentos han advertido durante décadas ya no es un escenario hipotético utilizado para justificar trabajos de conferencia. Es una realidad operativa, y las consecuencias de esa realidad, el mundo en el que cualquier Estado con suficientes recursos financieros puede adquirir capacidad de ICBM de un vendedor dispuesto, remodelarán los arreglos de seguridad global, las estructuras de alianzas y las posturas nucleares por una generación o más. El mundo que existía antes de esta transferencia, si ocurrió como se describe, y enfatizo que estas siguen siendo evaluaciones de inteligencia que deben ser verificadas antes de ser aceptadas como hechos establecidos. Ese mundo se construyó sobre suposiciones que ya no se sostienen y no pueden ser restauradas. La suposición de que la tecnología de defensa de misiles podría mantenerse al día con la tecnología de ofensiva de misiles. La suposición de que los regímenes de no proliferación, respaldados por un consenso internacional, podrían prevenir transferencias de sistemas de armas estratégicas de Estado a Estado. La suposición de que la dominancia militar estadounidense en el Golfo Pérsico, sostenida a un costo de billones de dólares durante 3 décadas, era suficiente para disuadir a cualquier adversario de desafiar fundamentalmente el orden estratégico regional. Esas suposiciones fueron la base de cada garantía de seguridad, cada compromiso de alianza, cada tratado de defensa y cada contrato de petróleo que ha gobernado el Medio Oriente desde el final de la Primera Guerra del Golfo. La base se ha agrietado. Y cuando las bases se agrietan, las estructuras construidas sobre ellas no se reparan solas, no se estabilizan, no se adaptan, se asientan, se desplazan, gimen bajo cargas que nunca fueron diseñadas para soportar y eventualmente, inevitablemente, caen. Las personas que navegarán lo que viene a continuación no son las que se aferran a las viejas suposiciones, esperando que las grietas sanen. Son las que entendieron, antes de esta noche, que las suposiciones no son arquitectura, son deseos vestidos de confianza. Y los deseos, en el implacable mundo de la realidad estratégica, tienen una vida útil medida no en años, sino en horas.